hoy? ¿Están de viaje? ¿Saben algo? ¿Ah? Dios nos bendiga a todos, hermanos. Amén. Vamos a trabajar hoy, no sé por qué Dios habrá colocado este tema en mi corazón, no era lo que yo venía meditando, lo que tiene ahí por título. Miren el título del tema de hoy. Y está relacionado con un pensamiento que quizá ha sido resultado, no sé, posiblemente también de una doctrina que se ha traficado en los últimos 200 años. Yo no sé si a usted le pasa a veces en momentos de decepción, de angustia, a veces cuando un pecado lo tiene muy abrumado, a veces cuando una situación difícil no muestra puertas de salida, llega usted a pensar en que si en verdad usted es salvo. ¿Le ha pasado eso un día? Eso está un poquito enlazado con la palabra escogidos. Usted ha escuchado varias veces, y todo el mundo sabe esta expresión, muchos los llamados, pocos los escogidos. Y eso como que a veces el enemigo se aprovecha de este tipo de frases y genera una duda, poniéndonos a pensar, repito, en forma de duda, si yo soy escogido, ¿seré una persona escogida o más bien estaré desechado? ¿Ha pasado eso por su mente algún día? Posiblemente sí, posiblemente no. Pero repito, hay una doctrina bandera que ataca esta parte, o mejor, da fuerza para uno dudar si es o no escogido. Hoy vamos a tratar de meditar o a empezar, porque son muchos los aspectos que hay que tocar, que no los alcanzamos hoy a cubrir, en los que Dios nos va a aclarar qué implica ser escogido, qué implica ser incluso seleccionado, ¿sí? Y con la ayuda de Dios, hermanos, si podemos obtener claridad en esto, posiblemente descansemos de algunas situaciones que a veces pesan, ¿sí? Cuando caemos en situaciones, repito, entra esa duda, ¿verdad? ¿Será que yo no soy para ser cristiano? ¿Será que yo no estoy para esto? Otros dicen, ¿será que esto no es para mí? En fin, yo quiero que leamos el pasaje que tenemos ahí de entrada como texto del mensaje de hoy, que es el de Hechos capítulo 22, versículo 14. Y por ahora no entraremos en detalles, solamente vamos a mirar una frase y vamos a hacer un recorderis mental con lo que ha sido Dios a través de los siglos en el aspecto de escoger, en el aspecto de seleccionar. Hechos capítulo 22, versículo 14. Está aquí Ananías llegándose a Saulo, cuando Saulo es llamado y escogido, ¿sí? Entonces una vez se dice, wow, pero eso fue Saulo, que Dios lo tenía escogido y por eso esto y lo otro. Vamos a mirar qué tan detallado puede ser Dios y darnos más claridad o alguna claridad en ese aspecto. Lo tenemos, Hechos capítulo 22, versículo 14. Ananías le dice a Saulo, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Escuchen esas tres expresiones. Para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Si usted se pone a pensar en esa frase y la ubica en Saulo, ¿qué pudiera pensar? ¿Que él era el único escogido para esto? Porque nos lleva a eso, a otra pregunta. Mire bien las tres expresiones y pregúntese, ¿será que Dios a mí no me ha llamado y ha escogido para eso también? ¿Qué piensa usted? ¿Será que son unas personas exclusivamente o toda la humanidad está llamada para estos tres propósitos que aparecen en este relato? Piénselo, porque vamos a repetir las expresiones y nos van a ayudar muchísimo a cantar la idea. Primera idea o primera expresión.
para que conozcas su voluntad. Pregunta, ¿habrá una persona en este mundo con la cual Dios no quiere que él conozca su voluntad? ¿Habrá alguna persona en este mundo que Dios no quiera que esa persona vea al justo? ¿Habrá una persona en este mundo de la que Dios no quiera que oiga su voz? Así que esto está en el versículo inmediato dirigido a un hombre llamado Saulo, pero claramente está distribuido para toda la humanidad en la gracia del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Cuando usted pasa al versículo 22 de este mismo, al versículo 16 de este mismo capítulo 22, cuando ya él le dice a Saulo, mira, has sido escogido. Entonces, ¿qué le dice en el 16? ¿Alguien que lo lea, por favor, hermano John? Así que como has sido escogido, ¿qué debes hacer? Versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando tu nombre. Como eres escogido, ¿debes qué? Debes levantarte y bautizar. Vamos a dejar esa idea ahí, después la retomamos, para ubicarnos en algo que está también distribuido en todo el Antiguo Testamento. ¿Y de qué estamos hablando? De que Dios, en uno de sus atributos, es un Dios de escogencia. Dios, a través del Antiguo y Nuevo Testamento, nos muestra que escogió hombres, ¿verdad? Escogió familias, escogió una nación, escogió una ciudad. ¿Qué ciudad fue la que escogió? Sí. Escogió una tribu, ¿verdad? Pero hay algo que debemos tener más claro que eso que acabamos de mencionar, y es que ese hombre, esa nación, esa tribu, esa ciudad, pudieran ser relegadas al entender que Dios desde la eternidad escogió ¿qué? La iglesia. Entonces esa escogencia se hace mucho más importante y mucho más grande. Ahora, ¿quiénes son llamados y escogidos para estar en la iglesia? Eso lo vamos a meditar. ¿Y cuáles son los detalles y las facetas y las actitudes y todo lo que nosotros debemos tener claro para saber si fuimos o no escogidos? Porque, repito, esa puede ser una posible duda que existe en nuestra mente. Y voy a hacer un paréntesis corto. Nuestra mente nos pone a jugar a veces con esto de la escogencia, que a veces internamente le pedimos a Dios que nos mande una señal. ¿Le ha pasado eso? El pueblo judío, los fariseos, le pidieron a Jesús señales. Y el pueblo judío en el tiempo antiguo pedía señales. Y las señales siempre tienen que ver con los incrédulos. Y si no, pregúntele a Tomás. ¿Por qué Tomás exigió ver las señales? Porque era incrédulo. Entonces, cuando nuestra mente, repito, nos lleva a esa instancia de querer ver una señal para saber si yo verdaderamente fui escogido para algo determinado por el Señor, posiblemente nos podemos quedar con las ganas de ver esa señal. Porque a lo mejor esa señal no salga. Jesús le dijo a los fariseos, la generación que adúltera demanda una señal, pero tal señal no les va a ser dada. Porque no es a través de señales que Dios nos va a mostrar si somos escogidos. Hay una particularidad esencial en el ser humano que muestra si somos o no escogidos. Y eso es lo que vamos a mirar. Amén. Bien, entonces vamos a entrar en detalles yendo a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Primera carta que escribe el apóstol Pedro en el capítulo 2, en los versículos 9 y 10.
Usted no va a perder este capítulo porque hay varios detalles en él que lo van a ayudar a entender su escogencia, su seleccionamiento. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿A quién le está diciendo eso el apóstol? A la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire, he aquí la supuesta señal. Voy a repetir para los que no lo han encontrado, primera de Pedro 2:9. Observe dónde va a terminar el versículo para que usted vea qué es la señal, cuál es la señal que nos hace tener claro que fuimos escogidos. Voy a repetir el versículo. Hermano Nicolás, ¿lo lees, por favor? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ese versículo nos está diciendo, hermanos, cómo y cuál es el detalle que nos habla claramente de nuestra escogencia. ¿Cuál es el detalle? Fuimos escogidos como pueblo adquirido, como lo que está diciendo ahí, ahí está un detalle grande que ahora lo vamos a detallar, para un propósito. ¿Cuál es el propósito? Lo tienen ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Para anunciar. Entonces, con este versículo, ¿cómo yo me di cuenta que soy escogido? Porque tengo un mandato de Dios. Y debe ser para anunciar. Yo debo anunciar. Así que si tu vida está anunciando las virtudes de Cristo, claramente tú estás obedeciendo al llamado y a la escogencia. ¿Cómo anunciamos las virtudes de Cristo? ¿Cuáles son las virtudes de Cristo? Observa el versículo 1 del capítulo 2, ¿cómo usted anuncia las virtudes de Cristo? Observa el versículo 1 del capítulo 2 y luego pasa al 11 del mismo capítulo. Cuando usted decide de corazón desechar lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Y cuando usted decide de corazón desear como niño, recién nacido, el alimento espiritual, la leche espiritual. Versículo 4, observe que este versículo, para bien o para mal, te da la posibilidad de desechar el llamado y la escogencia. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces viene una pregunta aquí. ¿Cristo para ti es desechado o es precioso? Y ahí, tu respuesta, que debe salir del corazón por supuesto, ya te marca claramente si tú estás obedeciendo al llamado y a la escogencia. Por ahora, lo dejamos allí y vamos a otra partecita para enfocar más detalles. Vamos al Antiguo Testamento para mirar esto en un hombre y luego lo vamos a ver en la nación. Solamente dos detalles. Vamos al primer libro de Reyes, en el capítulo 9. Comparto con ustedes, sí, primer libro de Reyes, capítulo 9. Comparto con ustedes que por mucho tiempo, después de estar orando por algunos propósitos, fui a este versículo, a este pasaje, y todo lo que yo venía orando lo encontré en este versículo. Entonces, escúchenlo para ver si usted puede encajar allí también. Dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer. Primer libro de Reyes, capítulo 9. Repitamos. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración
y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Observe hasta ahí que si usted se detiene, Dios está hablando de una escogencia a Salomón, a lo que hizo y a todo lo que se haría ahí. Después, ¿qué hubo con el pueblo y con Salomón? ¿Qué hubo? Desobediencia. Y la desobediencia empieza a marcarnos si nosotros entramos, repito, en la escogencia. Pasemos al 4. Si tú anduvieres, aquí viene la condición, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón en tu descendencia en el trono de Israel. Entonces usted puede ver aquí el llamado, la escogencia a un hombre, a una familia y a todo lo que Dios está implicando en este llamado. ¿Cuál es el detalle que le da finura a la escogencia? El versículo 4. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad. ¿Qué tan íntegro fue David? ¿Han leído la historia de David? ¿Pecó David? Un poquito, ¿verdad? Pero Dios habla de una integridad de este hombre que a veces la mente humana no lo canta, ¿verdad? Pero debe cantarlo en la misericordia de Dios y en el corazón arrepentido y humillado que David le llevó a Dios, ¿verdad? Pero notemos aquí, hermanos, que Dios nos está llevando a lo que nosotros queremos como señal para saber si somos escogidos o no. ¿Y cuál sería esa señal ahí entonces? Una acción, la obediencia. Cuando usted obedece la voz de Dios, usted entra en el paquete de los escogidos. Mire cómo dice el pasaje, si tú anduvieres delante de mí. Entonces, ¿qué le está diciendo? Mira, si tú haces esto en rectitud, así asado, entonces tú, tu familia y tu descendencia, todo entrará aquí. ¿Qué pasó con Salomón? Desobedeció. Y luego, hermanos, aún en ciertos aspectos de desobediencia de David, vinieron consecuencias a la casa de David. Hubo una sentencia que Dios le determinó al rey David cuando le dijo, nunca se apartará ¿qué? La espada de tu casa. Por la desobediencia. Entonces, hermanos, si nos detenemos ahí, ahora vamos a mirar otro aspecto, ya nos va iluminando el Señor, mostrándonos que no necesitamos una señal. La señal está implícita en el corazón nuestro cuando Él se dispone a obedecer. Entonces, cuando usted empieza a obedecer al Señor en medio de sus dificultades, de su flaqueza, de su pecado, pero usted decide de corazón obedecerlo, entonces créale al Señor que usted forma parte ¿de quién? De los escogidos. Ahorita lo vamos a mirar en Saulo. Porque no fue que Saulo estaba escogido y ya peque y haga lo que quiera que ya usted sea escogido. No. Saulo dio pasos de humildad, de humillación, de mansedumbre, de obediencia, hasta que llegó a ser el hombre en que Dios lo convirtió. Pasemos al Salmo 81 y miremos la nación ahora, la nación escogida por Dios. El Salmo 81, vamos a leer el versículo 8 en adelante. No todos los pasajes están en la copia, así que los que toman nota y lo quieren anotar, hágale que yo trato de colocar aquí la nota los que más vea yo que son necesarios, no caben todos. Oye, pueblo mío, Salmo 81, versículo 8, hermano Elmer, usted lo lee por favor, del 8 al 14. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno.
ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo te la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieras oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Está bien, hermano. ¿Qué tenemos aquí? Al pueblo seleccionado, a la nación escogida. ¿Pero qué hizo la nación escogida? No obedeció la voz. ¿Para qué fue llamado Saulo? Para que oigas la voz de Dios. ¿Para qué ha sido llamado usted? Para lo mismo. Para que usted conozca su voluntad, para que vea el gusto y para que oiga la voz de Dios. Entonces, ¿quién determina la escogencia? ¿Es Dios o es nuestra obediencia? Es nuestra obediencia. La semilla es sembrada, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar la semilla, pero ¿quién determinó que naciera y que creciera y que produjera? ¿Dios o el terreno? ¿Quién determinó que brotara? El terreno. Porque cuando cae en buena tierra, ¿qué pasa? Dice, brota, crece y produce. Al 30, al 60 y al 100. Entonces, en nuestro corazón, el corazón del pueblo de Israel, el corazón de Salomón, el corazón de David, el de Moisés, el de Abraham, el que tomaron una decisión cuando Dios les hizo el llamado para entrar en el grupo de los escogidos. ¿Cómo le dijo Dios a Abraham? Sal de Ur y ve a dónde, a una tierra que yo te voy a mostrar. Usted y yo sabemos, si hemos leído esa historia, que Abraham no tenía ni cero de idea para dónde iba. No sé si caminó hacia el sur, hacia el norte, no sé por dónde salió. Y se fue. La obediencia de él marcó la escogencia. Y cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, y ya Dios le había dicho que de ese hijo que vendría la descendencia escogida, Abraham no tuvo problemas en ir a sacrificar a su hijo. Y en medio del deseo de obedecer a Dios, el Señor se le aparece y le dice, quieto. Aparentemente es una señal. No, ¿cuál fue la señal ahí? La obediencia de Abraham, no escatimar a su hijo para ofrecérselo a Dios. Entonces, si volvemos a Saulo ahora, hermanos, cuando Dios a través de Ananías lo llama, volvamos a Saulo, en Hechos, ahora en el capítulo 9, entonces vamos a mirar dónde se gesta el llamado completo con la escogencia. Hechos capítulo 9, versículos 18, 17 y 18. Y luego volvemos al capítulo 26. ¿Qué dice el 17 y 18? Hermano Jaime, ¿lo puede leer? Hermano Jorge, por favor. Ananías entonces fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima dijo, Saulo, hermano en el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me has enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Siga. Y luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Bueno, ha sido escogido para esto y para esto. Pero ¿cuál fue la actitud de Saulo? La obediencia. ¿Sí? Pero ¿dónde empieza esto? Ya lo hemos repetido varias veces y vale la pena recalcarlo en el versículo 6, hermano. Mira el versículo 6 de este pasaje. Y esto va para que usted entienda dónde empieza a generarse la obediencia. Versículo 6, ¿qué dice? Hermano Carlos, por favor.
Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Temblando y temeroso, le preguntó al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Y qué le dijo el Señor? Bueno, entra a la ciudad y allá. ¿Y qué hizo él? Entró a la ciudad y esperó que llegara el varón escogido por Dios para que le dijera lo que tenía que hacer. Y cuando el varón le dijo lo que tenía que hacer, ¿qué hizo? Vamos al capítulo 26, versículo 19. Y note esta frase que es muy fuerte, parece sencilla pero es fuerte. 26, 19 del mismo libro de los Hechos. Sí, 19. ¿Cómo dice? Hermano Hernán, por favor. 26, 19 del libro de los Hechos. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde. Esto da a entender que Pablo pudo haber sido rebelde. En otras palabras, no es que Dios escoge hombres al azar para salvar y para condenar. El llamado es para todos y usted decide desechar, como leímos en Pedro, ¿verdad? O ser, ¿cómo dice aquí? Rebelde. Usted decide. ¿Y usted se acuerda de un caballero que quiso ser rebelde con Dios en el Antiguo Testamento? Jonás. Vea, vaya a Nínive y haga esto, ¿y qué hizo Jonás? No, yo para allá no voy. Yo me voy para otro lado. Y contó con una dicha que para el pueblo donde él quería ir, llega al puerto y la barca que ve allí iba para allá. Cuando uno quiere desobedecer, Satanás le presenta los medios con toda la facilidad. Cuando usted quiere pecar, Satanás le presenta todos los medios. Cuando usted quiere ser rebelde y no aceptar el llamado, cuando usted no se quiere congregar, cuando usted no quiere orar, cuando usted no quiere esto, Satanás tiene una opción ahí para que entonces, como decidiste no hacer esto, tenga el mismo gasto. Y usted termina haciendo aquello, siendo rebelde al llamado de Dios. Entonces, ahí es donde entra la duda. ¿Será que yo sí soy para esto? ¿Será que no? Todos somos llamados. Todos podemos ser escogidos, porque la iglesia sí fue escogida de antes de la fundación del mundo. Y la iglesia está conformada ¿por quién? Por los que oyen y obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No está conformada por personas que Dios escogió por allá para que fueran salvos y no conformada por personas que Dios escogió para que fueran condenadas. No, el llamado es para todos. Y nosotros terminamos determinando el paso de obediencia o de rebeldía. Así que yo creo que hasta ahora lo que Dios nos está mostrando nos va ayudando, ¿verdad?, a tener clara esta partecita en nuestro corazón. Y teniendo en cuenta esto, hermanos, miremos el proceder de Saulo para que veamos su llamado y su escogencia. Repitamos entonces el texto del capítulo 22, versículo 14, aunque se lo sepa de memoria, volvámoslo a leer. De los Hechos, sí. Hechos 22, versículo 14, por donde empezamos. Dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Vamos a detenernos, porque esto va derechito a tus oídos y a tu corazón. Quita a Saulo ahora del escenario y ubica tu nombre allí. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Ubica tu nombre ahí. El Dios de nuestros padres, a ti, a mí, me ha escogido ¿para qué? Para que conozcas su voluntad y vea al justo y oiga la voz de su boca. Todos estamos llamados. Todos podemos ser, ¿qué? Escogidos. No siendo rebeldes al deseo de Dios de que conozcamos su voluntad y al deseo de Dios que lo veamos a Él algún día. Pero recuerden, no olviden que para verlo a Él hay una condición única. Solo los limpios de corazón lo verán a Él. ¿Cómo así, hermano? ¿Y el corazón mío que está lleno? Sí,
El de todos está lleno de una cantidad de cosas. Pero cuando nosotros nos humillamos, como lo hizo Saulo, en arrepentimiento, en el deseo de cambiar, ¿qué hace Dios? La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda contaminación de carne y de espíritu. Es un sacrificio que fue, hermanos, seleccionado también desde antes de la fundación del mundo para que los llamados fueran escogidos en él. Y ante eso, hermanos, ¿qué hizo Saulo entonces? ¿Qué quieres que yo haga? Y llega el varón y le dice todo lo que tiene que hacer. ¿Y qué hizo él? Detalle por detalle lo que Ananías le dijo. Levántate, bautízate, invoca su nombre, y una vez más hacemos referencia. Nunca lo dejaré de mencionar. Bautízate invocando su nombre. Tú, como persona que te vas a bautizar, eres la que debes invocar el nombre de nuestro Señor, no el que te va a bautizar, ¿verdad? Invocando su nombre. ¿Quién debe reconocerlo como Señor? ¿El que lo va a bautizar o el que va a ser bautizado? El que va a ser bautizado. Ahí encierra lo que implica ser bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que lo va a tomar como Señor es el que se va a bautizar. El que lo va a bautizar, ya Cristo es Señor de él. Ya no tiene que confesar. Lo confiesa a través de la predicación del Evangelio. Nunca olvidemos eso. Entonces, Saulo se levanta y se bautiza según lo que leemos en el capítulo 9, versículos 17 y 18. Pero no se quedó ahí, hermanos. Dios hizo un trabajo que usted y yo necesitamos hacer para seguir perteneciendo al grupo de los escogidos. ¿Qué hizo Saulo? Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 8 nos muestra que todo lo que él era, ¿se acuerdan, verdad? Cuando lo hemos leído, vamos al pasaje. Filipenses 3, del 4 al 8. Desde el versículo 4 hasta el 8. Hermano John, por favor. Los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que guiados por el Espíritu adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Nosotros no creemos que podamos hacer nada para salvarnos. ¿Es el Filipenses 3, 4? Filipenses 3, 4. Ajá. A ver, esto es una versión diferente. Vamos a tratar de leerlo en la Reina Valera porque yo estoy en el aire. Esta es una versión que llama la Sí, ya sabemos que es diferente. de lenguaje actual. Sí. Bueno, Jorge, ¿lo puede leer desde ahí? Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más que nadie, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Hasta el qué dijo, hermano? Hasta el 8. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he apreciado como perdidas por Cristo. Okay. Y ciertamente aún aprecio todas las cosas como perdidas por el inminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. ¿Cómo nosotros entonces entrar en el paquete de los escogidos? Hay una palabra que encierra todo esto y es: tienes que despojarte. El apóstol está mencionando aquí que en su vida anterior él se sentía orgulloso de su familia, de su linaje, de su apellido, de su religión, de sus títulos, de sus capacidades, cosas que enredan a la humanidad hoy, y cuando el Evangelio llega a sus vidas, terminan rechazándolo por estas situaciones.
Entonces, es ahí donde el llamado toma fuerza y toma cuerpo. Cuando yo entiendo que Dios me está llamando para conocer su voluntad, el ejemplo de Saulo nos marca un proceso de despojarme de ese título, de ese apellido, de ese conocimiento, de esa capacidad y someterme exclusivamente al conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Mientras el ser humano no trabaje en el despojarse en su corazón de la gran cantidad que generan orgullo en él, es difícil que se sienta escogido. Es difícil que se sienta en el lote de los llamados o de los escogidos, valga la redundancia. Saulo entonces nos muestra que pasó a ser el gran hombre que nosotros reconocemos hoy en todo el Nuevo Testamento, no porque él era mejor que nosotros. Él reconoce que era ¿qué? Peor que todos. Y llegó al ministerio como un abortivo. ¿Qué lo hizo él llegar a este nivel? El humillarse, el temer, el temblar, el obedecer, el no ser rebelde, el empezar ese proceso de despojarse. Y ya creo que todo el mundo sabe a dónde lo puso Dios, ¿no? Y se cumple aquello que Dios promete por los siglos de los siglos. El que se humilla será exaltado. Y la mayor humillación que un ser humano pueda tener es cuando decide obedecer lo que Dios dice. Por eso la pregunta categórica de él fue: ¿qué quieres que yo haga? A veces las personas preguntan: venga, y allá en la iglesia suya, ¿qué me prohíben? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Ese no tiene disposición de obedecer. ¿Sí? Cuando usted pregunta, el Señor, ¿qué quiere que yo haga? Ya Dios empieza a trabajar en usted. Y si usted hace esa pregunta de todo corazón en su vida, usted es escogido. No tiene que esperar una señal. La señal es su obediencia. La señal es su humildad. Amén. Amén. Entonces, viene la pregunta. ¿Usted quiere conocer su voluntad? ¿Quiere ver a Dios algún día? ¿Quiere oír su voz? Pregunta: ¿qué debe hacer? No queda otra. Y si usted obedece, es un escogido por Dios. Dios le bendiga. Amén. Amén.